Bueno, hoy día me toca compartirles una palabra y bueno, estaba meditando en qué podía hoy día hablarles y el Señor me estuvo confrontando mucho con esta palabra. Me ha estado confrontando mucho, me ha estado mostrando mi condición y al final del año pasado podía ver muchas cosas que habían pasado en el año, muchas situaciones difíciles que me había tocado vivir y bueno, recibimos la palabra profética, ¿cierto? Como todos los finales de año, una palabra en la cual el Señor nos insta a buscarle, nos insta, ¿cierto?, a poder en medio de esa palabra tomarnos de lo que Él tiene para nosotros. Y esa palabra es para toda la congregación y es una palabra personal también. Pero aparte de esa palabra que está conectado con lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, yo le pedí al Señor una palabra personal. Le dije: Señor, la primera semana de enero necesito que tú me puedas dar una palabra personal. Bueno, había visto muchas cosas que en mi vida personal con Dios se estaban deteriorando. Mi relación con Dios ya no era igual, me costaba mucho buscar. Estaba muy enfocado en situaciones personales que estaba pasando y esta palabra me vino a confrontar. Esta palabra me vino Dios a hablar de una manera muy profunda. Es una palabra que uno a veces la lee. Yo la leí muchas veces y la verdad que uno no le gustaría tener que predicarla o tener que exhortarla. Pero el Señor, cuando nos habla, nos muestra nuestra condición, nos muestra nuestro pecado, y eso es para que podamos arrepentirnos, hermano, y eso es bueno. El Señor nunca le va a hablar una palabra blanda. Tiene palabras, ¿cierto?, de amor. Su palabra es amor, pero en ese amor, en el carácter de Dios, está también, ¿cierto?, su palabra, que es como una roca, ¿cierto? Dice que golpea, como un martillo que golpea la roca, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y el Señor tiene que quebrantarnos para mostrarnos nuestra condición. Porque muchas veces nos acomodamos a, como mi hermana decía, ¿cierto? Venimos a los cultos, estamos sirviendo muchas cosas, pero nuestro corazón no está alineado con Dios. Nuestro corazón no es recto con el Señor. Y esta palabra, bueno, me tocó compartirla ya, algunos quizás le tocó escucharla, pero hay muchas cosas que Dios me ha seguido hablando. Y esta palabra se encuentra en el libro de Ageo. Vamos a leer ahí, son 9 versículos en los cuales el Señor le habla a su pueblo. Dice Ageo 2, versículo 10 hasta el 19. Dice: los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo y con toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día en adelante os bendeciré. Amén. Esa es la palabra
hay varias cosas importantes que vamos a ver acá. Vamos a ver un poco también del contexto histórico. Cuando el profeta Ageo es un hombre que el Señor levantó en el tiempo de la reconstrucción del templo. Fue un hombre que Dios usó, bueno, como todos los profetas, ¿cierto?, para confrontar al pueblo con el pecado. Cuando el Señor levanta una voz profética, es para confrontarnos con el pecado, para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Y yo me encontraba en esa condición. Cuando yo leí esta palabra, podía ver muchas de estas cosas que estaban sucediendo en mi corazón y fui muy quebrantado. Cuando la leí, la verdad que no podía leerla a causa del quebrantamiento. Habían algunas cosas que yo no entendía, pero a medida que iban pasando los días, el Señor me iba hablando a través de ella. El Señor acá está hablándole a los sacerdotes. El Señor no le está hablando al pueblo, sino que le habla directamente a los sacerdotes, que son, ¿cierto?, las personas que en ese tiempo eran las encargadas de llevar el culto, de llevar al pueblo la adoración. Eran los encargados de ministrar la presencia del Señor. Y todos nosotros, mira a su hermano que tiene al lado. Dígale, usted es un rey y un sacerdote. ¿Cierto? La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 2:9, nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, usted y yo somos sacerdotes. Amén. Somos responsables de llevar la adoración, de tener una intimidad personal con Dios, de llevar a nuestra familia a la adoración, en el caso del varón, ¿cierto?, de poder transmitir el conocimiento de Dios a nuestros hijos y en donde Dios nos ponga a ministrar, a servirle. Estos hombres eran hombres que estaban allí, ¿cierto?, ya habían vuelto de Babilonia, habían comenzado la reconstrucción del templo, pero esa obra se había paralizado porque habían transcurrido muchas cosas en medio de esa construcción, en medio de esa obra que ellos tenían que hacer, en las cuales Dios los va y los confronta. Ya este libro tiene 2 capítulos, no es un libro muy extenso, pero básicamente lo que habla es de por qué la obra se había detenido, por qué la obra no seguía avanzando. Y cuando llega el profeta Ageo, él toma a Zorobabel, que es el gobernador, la persona que Dios puso adelante para dirigir esta obra, junto con Josué, con el sumo sacerdote. Los responsables de llevar al pueblo a la presencia del Señor eran los sacerdotes. Ellos debían ministrar las cosas santas. El Señor levanta a sus profetas para confrontar el pecado y hacer volver el corazón del pueblo a Dios y para producir un avivamiento personal y congregacional para así cumplir con sus planes eternos y gloriosos. Ahora, como decía, nosotros somos aquellos reyes y sacerdotes. Lo que pasa acá es que el corazón del pueblo estaba dividido. El corazón del pueblo estaba afanado. Ellos habían vuelto ya de Babilonia y dentro de la obra, en conjunto y paralelamente con eso, ellos estaban reconstruyendo sus casas. Recordemos que todo, cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, todo fue destruido. Quedó muy poca gente viviendo en Judá. Israel ya no existía como nación, sino que estaba solamente el remanente de Judá. Y todo ya había sido destruido. No habían casas, el templo estaba destruido, los muros también ya no existían en la ciudad. Y ahí Dios levanta a hombres como Esdras, como Nehemías, ¿cierto? Vemos a Zacarías también, que es un profeta que Dios levantó en ese tiempo. Y posteriormente a eso, estos hombres comienzan a construir el templo, pero llega un momento en que la obra se paraliza. Llega un momento en que la obra ya no sigue su curso normal. Habían transcurrido alrededor de 16 años desde que ellos comenzaron esta obra. Y yo meditaba en mi corazón, Dios me hablaba, me podía ver reflejado. El año pasado había muchas proyecciones, había muchas cosas que queríamos hacer, muchos proyectos, pero ninguno de ellos se concretó. Y dentro de eso yo meditaba y le decía al Señor, ¿por qué había sucedido esto? ¿Por qué muchas cosas de las cuales estaba trabajando no había visto fruto? Acá vemos más adelante también habla del fruto. Habían cosas que ellos esperaban cosechar y habían frutos que no habían llegado. Y todo esto era porque el corazón de ellos no estaba en la obra del Señor. Si vemos el capítulo 1, dice que ellos estaban allí haciendo casas artesonadas, estaban centrados en sus propias
en sus propios deleites, en comodidades, y habían dejado de lado la obra del Señor. El corazón del pueblo estaba puesto en sus planes personales. Seguían con su sistema religioso, pero esto era desagradable a Dios, ya que la obra se había detenido y el pueblo esperaba, después de volver del exilio, 70 años que estuvieron en Babilonia, ellos esperaban que fuera solamente bendición. Pero sus cosechas y sus planes no habían dado fruto, ya que su corazón no estaba puesto en Dios. Por lo que el Señor los confronta con su pecado y los anima a volverse a Él para seguir con la obra. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que hay desánimo. Podemos ver también que se habían levantado muchos enemigos para detener la obra. Cuando Ciro les da, ¿cierto?, el decreto a Nehemías, le dice, ¿cierto?, que deja ir al pueblo, lo deja volver, y vemos ahí que el pueblo comienza a reconstruir el muro. Con Esdras también vuelve un remanente, y este decreto decía que ellos tenían la libertad de poder construir, la libertad de poder edificar el templo de Dios, y en medio de eso se levantan samaritanos que querían detener la obra, los enemigos que llegaban, que atemorizaban al pueblo y que detenían la obra. Y después de eso vemos cómo el Señor levanta a hombres y los llena de su Espíritu Santo para hacer la obra. Bueno, la primera parte, cuando yo leía acerca de las cosas que eran santas y que tocaban, ¿cierto?, como leíamos en el versículo 12 y 14, los sacerdotes conocían la ley, pero no estaba en sus corazones. Y el Señor me decía, cuando meditaba en esto, conocemos la palabra, ¿cierto? Muchas veces la leemos, entendemos el contexto, entendemos todas las cosas que quizás pueden decir, pero esa palabra muchas veces no la aplicamos en nuestro corazón. Yo estaba centrado en problemas personales, tratando de resolver muchas cosas, y el Señor me confrontó fuertemente con esta palabra y me sentí muy identificado con ello. Cuando uno descuida su relación personal con Dios, cuando uno descuida la oración, la búsqueda, la intimidad, es cuando comienza a deteriorarse todo. Todo lo que podemos hacer no es nada más que una fachada, ¿cierto? No es nada más que religiosidad. Y pude verme reflejado en esa condición. Usted dirá, pero el hermano está adelante, está ministrando, el hermano está sirviendo en muchas cosas. Sí, pero a veces nuestro corazón no está alineado con Dios y necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos que Dios haga algo, provoque algo en nosotros, porque está el deseo de buscar a Dios. Sabemos que nos conviene buscar a Dios, que es necesario. Escuchamos la palabra, a veces nos quebrantamos, pero cuando nuestro corazón no está en el lugar correcto, es donde viene, ¿cierto?, el pecado a nuestro corazón. Bueno, lo que podemos ver en el versículo 12 y 14, que habla de la carne santificada, ¿cierto?, y las faldas y la ropa del sacerdote, podemos ver acá algo claro, que una de las principales características de un hijo de Dios debe ser la búsqueda personal y la santidad. Lo que yo comentaba en ese momento es que la santidad no viene porque yo estoy en un puesto o en una posición, ministro, o porque hago ciertas cosas o ciertos servicios dentro de la casa de Dios. Si bien es cierto, es necesario, es bueno, como decía mi hermana, estar todos los hermanos juntos en armonía, pero la santidad es un resultado de mi comunión personal con Dios. La santidad es un resultado de la búsqueda y es un atributo, ¿cierto?, de Dios que nos transmite, que nos permite, ¿cierto?, a nosotros también tener esa santidad, y es un requisito esencial para un hijo de Dios. Yo creo que la santidad es y la palabra de Dios así lo dice, es uno de los atributos únicos de nuestro Dios y que está presente en todo su carácter. Su amor es santo, cuando su corrección es santo, su justicia es santa. Todas las cosas que Dios tiene, ¿cierto?, en su carácter, todas y cada una de ellas van reflejadas en su santidad. Y cuando nosotros no estamos buscando la santidad, no somos y no tenemos la capacidad de estar ministrando y de estar viendo que la obra de Dios avance. La obra de Dios se estanca y se detiene porque nuestro corazón no está alineado con Dios.
Como decía, no es porque yo sirva, la santidad no viene porque yo sirva o hago algún rito religioso, o vista de cierta manera, o hable de cierta manera, la santidad tiene que ver con cuán consciente soy yo de mi pecado, al punto de aborrecerlo, por la muerte, ¿cierto?, que trajo al mundo y por el alto precio que pagó el Señor por mí. Eso tiene que ver con la santidad, hermano. Yo creo que muchas veces, y a mí me pasó, busqué quizás estar visible, pero mi corazón no estaba alineado con Dios. Y como les decía al principio, esta palabra uno no la quiere predicar, uno no quiere muchas veces que Dios lo confronte, pero Dios me mostró esto y en esa oportunidad tuve que confesar varias cosas que no estaban alineadas, que no estaban bien. Y hoy día el Señor como pueblo quiere invitarnos a examinar nuestro corazón. Muchas veces estamos, como les decía, sirviendo en muchas cosas, pero si no vemos frutos, no vemos que la obra de Dios siga avanzando, es porque nuestro corazón no está alineado y no está santificado. Otra cosa que puedo ver en mí, y algo que está muy, muy presente hoy en día, es la religiosidad. La religiosidad es un pecado, una de las condiciones espirituales más deplorables que puede tener un hijo de Dios. Cuando una persona es religiosa, es una persona que su corazón está endurecido y que cuesta mucho, ¿cierto?, que ser quebrantado. Vemos hoy en día, hay mucha religiosidad en la iglesia. Quizás hay personas que tienen un cargo o que están en cierta posición y que muchas veces por tener esa posición piensan que son más santos que otros o que quizás miran con menoscabo a la persona que viene en una condición de pecado. Y podemos ver que la religiosidad es uno de los pecados que el Señor confronta con más avidez, que confronta con más poderosamente en los evangelios. Cuando vemos al Señor acercarse a leprosos, vemos la mujer que pecó, ¿cierto?, la mujer que estaba, que había fornicado, ¿cierto?, María Magdalena. Vemos que el Señor, al ver a estas personas, el Señor tiene misericordia y compasión de ellos. Les habla de una manera sutil, de una manera muy dulce, al perdonar sus pecados. Pero cuando vemos en los evangelios al Señor confrontar a los fariseos, que eran los religiosos, vemos que el Señor es muy duro con ellos. Vemos que el Señor les habla de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y la religiosidad es algo que el Señor no tolera en su pueblo. La religiosidad es algo que hace al hombre volverse su propio Dios, que cree que el hombre muchas veces, ¿cierto?, cree que por prestar algún servicio, por vestir de alguna manera, como lo hacían los fariseos, van a tener alguna regalía delante de Dios. Y eso se llama hipocresía, hermanos. Y yo, de cierta manera, lo fui. Y Dios me estuvo confrontando con esta palabra mucho. Y la hipocresía es algo que Dios no tolera. Podemos muchas veces tener una apariencia, una cara, pero Dios conoce nuestra condición y Dios conoce nuestro corazón. Y a Él no podemos engañarlo. Él está en todos lados, ¿cierto? La religiosidad es un engaño del corazón. La religiosidad es un engaño del corazón que hace pensar que todo está bien. Cuando descuidamos lo más importante, que es el amor a Dios, ¿cierto? Amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y la misericordia. Perdón, aquí me perdí un poco, pero dice que no por estar en un ministerio o en algún liderazgo soy santo, sino que por cuanto tengo de Cristo en mí. Y el Señor hoy día nos pregunta, ¿cuánto tenemos de Él en nosotros? ¿Cuánto hay de Cristo en mí? Puedo saberme muchas alabanzas, quizás como yo estaba cantando acá adelante hace un rato. Puedo quizás tocar un instrumento, no sé, hacer muchas cosas. Pero ¿cuánto hay de Cristo en mi corazón? ¿Cuánto yo dejo que la palabra me transforme? ¿Cuán consciente soy de mi necesidad del Señor? Y podemos ver, ¿cierto?, en el versículo 13 y 14, cuando habla que las cosas inmundas
tiene que ver con las cosas carnales, con las impurezas de nuestro corazón y con las cosas que contaminan todo lo que hacemos. Porque si nosotros tenemos un pecado, por muy pequeño que sea, ese pecado va a contaminar todo lo que nosotros hagamos. Quizás el servicio que podamos hacer, quizás las ofrendas que podamos traer, porque acá el Señor cuando le habla al pueblo, le está hablando a estos sacerdotes, ellos habían levantado un altar, ellos seguían con sus ritos religiosos, seguían adorando, seguían ministrando, pero todo lo que ellos hacían para Dios era impuro. Y como dice la palabra, ¿cierto? También dice que esas cosas son desagradables a Él. Ahí en el libro de Malaquías, ¿cierto? Dice, no me traigan más vuestras ofrendas, no hagas sacrificios, no hagas estas cosas, sino que quiero un corazón quebrantado, me decía el Señor. Quiero un corazón humillado, un corazón que se vuelva a mí y que me busque antes que todas las cosas. Antes que el amor al dinero, antes que el Señor nos pueda solucionar un problema, lo más importante es buscarle y estar centrado en Él. Amén. Los sacerdotes seguían ministrando en el altar, pero Dios les dice que todo lo que hacían era impuro. Traían ofrendas, sacrificios, holocaustos de manera religiosa, por compromiso, para ser visto, por costumbre, para mantener una posición o una tradición, pero todo eso era reprobado por Dios. ¿Y cuántas veces, hermano, hacemos muchas cosas, pero son reprobadas por el Señor? Quiero que pueda acompañarme a Mateo 15, versículo 8, por favor, hermano. El Señor cuando confronta a los fariseos les deja esta palabra y podía también en ella ver cómo el Señor me hablaba a mi corazón y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces honramos al Señor con nuestra boca, decimos muchas cosas que suenan lindas, pero el corazón, ¿cómo está? Necesitamos que el Señor nos haga un chequeo. Yo me sometí a este chequeo, salí reprobado, salí totalmente quebrantado, pude ver mi maldad, mi condición, pero Dios es bueno, hermano. Como les decía al principio, cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, no es para condenarnos, sino que es para que podamos volvernos a Él. Ese es el deseo del Señor. Cuando usted sea confrontado por la palabra, por el profeta, quizás viene nuestra pastora o algún líder, alguien y nos dice que estamos en una condición de pecado, seamos humildes para reconocer que estamos en esa condición. Amén. Y el Señor da discernimiento, hermano. El Señor levanta a sus profetas y muchas veces esperamos que el profeta nos diga, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer tal cosa contigo. Pero la principal función de un profeta es descubrir el pecado. Amén. Descubrir el pecado y traer un quebrantamiento a la vida del pueblo. Y estos hombres eran lo que hacían. Eran hombres que no eran agradables al pueblo. Eran hombres que cuando venían eran rechazados muchas veces. Vemos también en la Escritura, ¿cierto?, que estos hombres eran apedreados, eran muertos por el pueblo, porque confrontaban al pueblo con el pecado. Y cuando un profeta nos habla es para confrontarnos muchas veces. Amén. Y le damos gracias a Dios por los profetas, le damos gracias a Dios por nuestra pastora, amén, porque siempre nos va a hablar lo que ella ve a través de la palabra y cómo es necesario que para que nosotros podamos estar sirviendo al Señor estemos realmente alineados con Dios. Yo decía que pensaba dentro de mí y había muchas cosas que yo quería hacer y muchas cosas de las que yo decía, Señor, pero ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué esto no sigue andando? Y es porque mi corazón estaba desalineado con el Señor. Dice también la palabra, ¿cierto?, ahí en las cartas de Pablo, que uno de los dones que más debemos procurar es el don profético. Amén. Porque es uno de los dones que hace volver el corazón del pueblo a Dios. Y eso, hermano, es algo extraordinario. Es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo y quebrantar un corazón y volverlo del pecado y que pueda ser avivado. Es una obra sobrenatural que puede hacer solamente el Señor con su palabra y con sus profetas por medio de su Espíritu. Amén. Entonces vemos acá la carnalidad de los sacerdotes. Vemos que las cosas que ellos hacían, sus ritos, todo esto estaba contaminado y el Señor no se agradaba de estas cosas. Por eso había cesado la obra y el Señor en el versículo 15 les dice, meditad en vuestro corazón.
meditar tiene que ver, ¿cierto?, con considerar su condición espiritual delante de Dios. Muchas veces venimos a los cultos, escuchamos la palabra. Yo el año pasado me vi mucho así. Para mí fue un año muy difícil y le doy gracias al Señor porque su gracia me sostuvo todo el año, me guardó. Pero había un momento en que estaba muy decaído espiritualmente, pero veo cómo la fidelidad y la gracia del Señor me sostuvo y estoy acá, hermano. Y eso es algo glorioso. Que usted hoy día pueda estar acá, pueda estar perseverando, es algo glorioso que el Señor ha hecho en su vida. Y cuando el Señor le dice acá, meditad en vuestro corazón, es algo que muchas veces no hacemos. Escuchamos la palabra, ¿cierto? Salimos de acá y se nos olvida, ya quizás vamos por el camino, ya en la tarde ya se nos olvidó totalmente la palabra. Y acá el Señor le dice a su sacerdote, meditar en la palabra. Y meditar tiene que ver con sentarte, tiene que ver con darle vueltas a lo que yo te he dicho, estudia, escudriña la palabra y que esta palabra, ¿cierto?, pueda seguir produciendo en ti el efecto que yo quiero que haga. Y muchas veces con la rutina, con el trabajo, con la cotidianidad, se nos olvida la palabra. Amén. Y siempre admiro mucho a las hermanas, siempre están apuntando, siempre están escribiendo. Y eso es muy bueno, hermano, que lo podamos hacer. Porque así nos refresca, ¿cierto?, la palabra. Podemos ir en la semana, volver a leerla y esa palabra nos va a seguir transformando. Y muchas veces no vemos transformación en nuestras vidas porque no meditamos en la palabra del Señor. La pasamos por alto. Dejamos que caiga en tierra, ¿cierto? Y esa palabra, o a veces, ¿cierto?, como yo decía, por la religiosidad, decimos, no, esta palabra no era para mí. Esta palabra es para tal hermano, ¿cierto? Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a compararnos con otros hermanos. Y si nos comparamos entre nosotros, ¿cierto?, tenemos que compararnos con el Señor. Esa es la estatura a la cual nosotros tenemos que llegar. Amén. Amén. Considerar nuestra condición espiritual delante de Dios. Permitir que su palabra y su Espíritu Santo nos escudriñe. Hoy día, y el Señor me preguntó, yo en ese momento me preguntaba al leer este versículo, decía, ¿hace cuánto que la palabra del Señor no me quebranta? ¿Hace cuánto que no leo la palabra del Señor y soy quebrantado en mi corazón por leerla y ver que el Espíritu Santo me está hablando y está descubriendo mi pecado y está descubriendo mi maldad? ¿Hace cuánto que eso no ocurre en mi corazón? Y el Señor hoy día nos pregunta, ¿hace cuánto que la palabra del Señor no te quebranta? ¿Hace cuánto que lees la palabra y es como que estuvieras leyendo cualquier cosa? Y el Señor me confrontaba mucho. Volví a leerla una y otra vez y el Espíritu Santo me seguía confrontando, me seguía mostrando mi maldad, me seguía mostrando las cosas que estaban mal, que yo necesitaba cambiar y que yo sabía que estaban mal, pero no lo hacía. Y el Señor hoy día nos dice, ¿qué cosas están mal en tu corazón? ¿Qué cosas son las que tienes que cambiar en tu casa, en tu rutina? ¿Qué cosas son las que tú sabes que a Dios no le agradan y aún siguen ahí? Son las cosas que Dios tiene que transformar en nosotros. Reconocer que hemos pecado. ¿Hace cuánto no somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto el Señor no nos quebranta cuando pecamos? El otro día leía a un predicador que hablaba de cuando él fue convencido de pecado y dice que estuvo semanas con miedo, con temor, porque sabía que era pecador, porque sabía que estaba delante de un Dios todopoderoso, santo, justo. Y hace cuánto el Señor me decía, no te quebrantas cuando pecas, cuando dejas pasar esas cosas que quizás no son pecados tan terribles, ¿cierto?, como los que antes hacíamos, como fornicar o como drogarme o como hacer muchas cosas que antes hacía en el mundo. Pero ¿hace cuánto no te quebrantas por quizás hablarle mal a tu esposa, por quizás hablar mal de un hermano? ¿Hace cuánto no te quebrantas por pecar? Bueno, no estamos centrados en el Señor. No estamos contemplando su santidad. No estamos en la verdadera adoración como estos sacerdotes. Dejamos el primer amor.
yo recuerdo ese temor santo que sentía al principio cuando el Señor me transformó, cuando hizo en mí la obra y había dejado de sentir ese temor reverente por el Señor. Cuando quizás en ese temor cosas tan pequeñas como no pedir una boleta, cosas tan pequeñas como, recuerdo una vez que fui, entré al cine y entré con una bebida, iba a entrar con una bebida en un bolso y el Señor no me lo permitió y tuve que devolverme y botar la bebida. Esas cosas el Señor me decía: ¿hace cuánto no te quebrantas? ¿Hace cuánto no sientes un temor verdadero por estar en el altar? Y con esto no quiero decir, hermanos, que ni suavizar tampoco, pero es necesario que nuestro corazón esté alineado con el Señor. Debemos volver a ese primer amor, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos quebrante, debemos pedirle al Espíritu Santo que haga una obra verdadera en nosotros, que nos regenere. Debemos ser regenerados. Estos hombres ministraban delante de Dios, pero sus ofrendas no eran aceptables delante de Dios. ¿Cuántas veces oramos y salimos iguales? ¿Cierto? Buscamos a Dios por rutina, una oración de 10 minutos y salimos igual, y los problemas siguen y el enemigo sigue allí, ¿cierto? Hablándote, el enemigo sigue metiéndote cizaña porque no has estado en la presencia de Dios, porque no has sido quebrantado con el pecado. Y el Señor me hablaba esto: oraciones de 5 minutos que no llegan al techo, oraciones repetidas. Oh, yo no decía: Señor, no quiero esto, mejor dejo de ir a la iglesia y hago otra cosa. No quiero ser una hipócrita delante de ti. ¿Y por qué no vemos fruto? Yo decía: Señor, ¿y por qué no veo más cosas en mi vida? Has hecho mucho, Señor, en mi vida, pero no veo cosas mayores. ¿Cuántos años llevo sirviéndote? Me diste una esposa, me diste un hijo, una casa. Son añadiduras. Para el Señor es fácil darte eso. Un corazón dividido. El enemigo siempre va a intentar sacarte de foco. El enemigo siempre va a intentar distraerte, cansarte, desanimarte. Cuando vas a orar, siempre, ¿cierto?, suena el teléfono o estás pendiente de algo del trabajo. Ocurre cualquier situación. Cuando te propones buscar a Dios, vienen los afanes, comienzas a preocuparte: tengo que pagar esto, tengo que hacer esto acá. El Señor necesita que estemos en su presencia, hermanos. Es necesario estar en su presencia. Yo no lo digo porque yo sea un hombre el más santo, yo lo digo porque es todo lo contrario, hermanos. Vemos en el versículo 16, cuando habla acerca de los frutos, dice que estos sacerdotes iban, ¿cierto?, a sus vides, iban a la era, buscaban en las jefas, ¿cierto?, que eran las medidas, buscaban 20 y hallaban 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, que tiene que ver con el vino, ¿cierto?, con el mosto, y habían 20. O sea, el enemigo carcomía todos los frutos que ellos habían alcanzado. Las cosechas eran pobres. ¿Por qué? Porque no estaban buscando al Señor. No hay unción, no hay gozo, porque no hay una búsqueda verdadera de Dios. Lo que esperaban encontrar o producir no ha venido a causa de la negligencia, de la mediocridad, de la tibieza, del doble ánimo y del pecado. Estos hombres estaban centrados en sus actividades personales, sirviendo a Dios, pero con un corazón dividido. Y eso, hermano, es el afán y la ansiedad. Eso es un corazón dividido. Sirvo a Dios, pero igual estoy preocupado por acá. Entonces, yo te sirvo a Dios, pero como que uno lo condiciona. Si tú haces esto, si tú me bendices, si tú me sacas de este problema, yo te voy a servir mejor. Mentira, hermano.
Tenemos que servir a Dios por lo que ya hizo en nosotros. Tenemos que servir a Dios por lo que Él ya hizo en nosotros, nos salvó. Oh, que estemos acá hoy día, hermanos. Recuérdese cómo era usted antes de venir a Dios. En la condición en la que estábamos. Incapacitados de buscar a Dios. Incapacitados de hacer lo bueno. Esclavos del pecado. En la inmundicia más grande, de ahí Dios me sacó. Y por eso yo tengo que alabarle. No por lo que Él me pueda dar. ¿Cierto? Ninguna otra cosa deseo fuera de ti, dijo el salmista. Que ese sea nuestro deseo y nuestro corazón. Yo me tiré con Dios y le dije, no quiero ministerio, no quiero nada, Señor. ¿De qué me vale todo eso si no te tengo a ti? ¿De qué me vale todo lo que yo pueda hacer si no estoy bien contigo? Santo. ¿Por qué vemos maldición en nuestra casa? Versículo 17. Sequía, viento solano, pestes, plagas. Dios envía todo esto para traer quebrantamiento y arrepentimiento. Vemos acá en el versículo 17, ¿cierto? Todas estas cosas son consecuencias de la desobediencia. Vemos allí en Deuteronomio 28, ¿cierto? Las bendiciones de la obediencia, que son ahí algún extracto alrededor de 10 o 15 versículos, y vemos las maldiciones a causa de la desobediencia, y es casi el capítulo entero, hermano. ¿Por qué? Porque la bendición tiene que ver con cuánto yo le obedezco a Dios, con cuánto yo le creo, con cuánto yo hago de lo que dice en su palabra. Y el pueblo acá vivía sequía, una sequía espiritual, ¿cierto? Buscaban a Dios, pero Dios no les respondía. Viento solano, ¿cierto? Venía un viento, un calor abrasador, consumía sus cosechas, todo lo que ellos sembraban, no había nada. También ahí en Ageo, ¿cierto? En el capítulo 1 dice que ellos iban y echaban como en un saco roto todo lo que cosechaban. Porque estaban en desobediencia. Pero usted dice, ¿pero cómo el hermano en desobediencia? Y muchas veces guardamos una apariencia de obediente, ¿cierto? Pero nuestro corazón no está en esa obediencia al Señor. Porque si estuviera primeramente en esa obediencia, estaría en la búsqueda y en la relación personal con el Señor. Como les dije al principio, esta es una palabra muy fuerte que el Señor me quebrantó y que me ha tenido meditando en ella de lo que va de este mes. Y sé que me va a seguir quebrantando, voy a seguir meditando en ella. Y es una palabra fuerte, pero que trae, y espero que traiga también en usted un arrepentimiento. Y que pueda traer una convicción y pueda hoy día, ¿cierto?, saber que su primera necesidad es buscar al Señor. Antes que solucionar sus problemas, antes que cualquier otra cosa, su principal necesidad y la mía es buscar al Señor de todo corazón. ¿Cuál es nuestra obra personal? Vemos acá que ellos estaban allí, ¿cierto?, en un corazón con una disposición hacia su obra personal. Y a veces son cosas, hermanos, que aparentemente son buenas, son cosas que tienen que ver con Dios. Pero Dios me hablaba, ¿cuál es mi obra personal? Que ese familiar se convierta, que ese negocio sea próspero, que ese ministerio dé fruto, que Dios restaure mis finanzas, que Dios me dé ese hijo que tanto le he pedido, que Dios me dé ese vehículo, que me dé esa casa, que me dé esa esposa. ¿Cuáles son tus obras personales? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Y quiero decirte hoy día que nada de esto tiene importancia si primero no buscas a Dios. Si primero no está Dios en tus planes, todo lo demás es viento, se va. No tiene fundamento, no tiene peso. Y todo lo que podamos edificar tiene que estar fundamentado en Cristo. Todo lo que podamos construir para que no se caiga,
cuando venga la tempestad, venga la lluvia, venga la dificultad, tiene que estar fundamentado en Cristo. Acá vemos, y yo estaba ahí, ¿cierto?, centrado en unos problemas personales, tratando de resolverlos con mis fuerzas, cansadísimo, hermano, ya totalmente imposibilitado de resolverlos, buscando por aquí, tratando de tapar un hoyo, pero acá se abría otro, pasaba un mes, pasaba otra situación, y así. Estuve todo el año así. Pero llegó un momento en que la palabra del Señor me confrontó y doy gracias por esta palabra, porque aunque es dura, sé que el Señor me está restaurando y está haciendo una obra en mi corazón, porque he podido ver frutos de esta palabra, hermano. Y he podido ver cómo el Señor ha estado restaurando mi corazón, mi relación personal con Él, y eso para mí es lo más importante. Versículo 18, meditad en vuestro corazón. Veamos cómo está el cimiento, la base de la edificación, como la palabra nos hablaba el día domingo, ¿cierto? La revelación que Pedro tuvo debe ser el cimiento de todo lo que yo edifique, es saber quién es Cristo y quién soy yo. Cuando Pedro tuvo esa revelación, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Saber delante de quién estamos, saber nuestra necesidad de buscarle, imperante, ¿cierto?, de poder tener con Él intimidad, conocerle. El Señor Dios nos envió su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de experiencias personales que Él nos hace vivir, podamos conocer a Cristo. Eso tiene que ser lo más importante, hermanos, en nuestra vida, saber quién es Él y quién soy yo también delante de Él. Una revelación personal de Cristo. Meditar en vuestro corazón sobre la verdadera adoración, sobre la santidad, sobre la intimidad. Una revelación personal con el Espíritu Santo. Que lo primero que cada mañana sea un gracias, Señor. Que el deseo de guardarme aun cuando nadie me ve. Eso es integridad. Cuando nadie me observa, mis pensamientos, ¿en qué estoy meditando? ¿En qué estoy poniendo mis fuerzas? El querer agradarle, no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque muchas veces queremos agradar a las personas y tenemos que procurar, ¿cierto?, siempre ser amables. El amor tiene que estar entre nosotros, pero a la primera persona que debemos agradar es al Señor, al Espíritu Santo. Porque Él mora en nosotros, mora en ti y mora en mí. Le preguntaban a un sabio, cierto sabio, que conocía muchas religiones. El otro día escuchaba esto y me sorprendía. Y decía que cuál era una de las cosas más impresionantes del cristianismo. Y él le decía que lo más impresionante era que el Dios de todo el universo, el Dios verdadero, habitara en el corazón de su pueblo. En el corazón tuyo y en el corazón mío habita el Señor. Y esta obra que acá podemos ver, donde la palabra nos habla, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, es el corazón que tiene que estar dispuesto y vuelto a Dios para poder buscarle, para poder conocerle y para que esa obra sea fructífera en nuestras vidas. El versículo 19. Y aquí hay una promesa tremenda del Señor. Dice, no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día en adelante os bendeciré. El Señor trae consuelo, hermanos, con su palabra. Siempre que el Señor confronta por el pecado, al final trae consuelo. Si el pueblo se vuelve a Dios, si busca la santidad, si se vuelve de todo corazón al Señor, el Señor traerá el fruto y traerá la bendición. La bendición es un resultado de la obediencia, de la búsqueda, de la santidad. Y muchas veces tendemos a confundir la bendición con el dinero. Y el dinero y las cosas materiales son añadiduras. La bendición es que nosotros podamos ser quebrantados, que nosotros podamos ser santos para entrar a la presencia del Señor cada día, para ministrarle, para servirle. Y la bendición tiene que ver con la presencia del Señor. ¿Cuánto hay de la presencia del Señor en nosotros? Cuando el Señor bendijo a Obed Edom,
¿cierto? Cuando llegó el arca a su casa, fue porque estaba la presencia de Dios. Si está la presencia de Dios en tu vida, todo lo demás, todo lo de alrededor se va a ordenar, porque la obediencia trae orden y trae la bendición de Dios a tu casa. Si tú buscas al Señor, si te alineas, si te santificas, que es totalmente necesario, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no buscas al Señor y no te santificas, no podrás verle. Y por eso muchas veces no vemos cosas sobrenaturales o extraordinarias que pasan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no buscamos la santidad y dejamos, valga la redundancia, de buscar esa santidad, santificarnos cada día. Y es necesario, hermanos. Como les decía, no es por estar en una posición, no es por estar haciendo algún servicio, sino que es una de las principales características que debe haber en nosotros, es la santidad. Y eso es aborrecer el mal, aborrecer el pecado, apartarse de la iniquidad y dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Como les dije al principio, fui muy confrontado con esta palabra. Quiero exponerme. Siempre me gusta exponerme cuando Dios me pide hablar algo. Y me gusta contar abrir mi corazón con ustedes, porque sé que también muchos son fortalecidos con la palabra del Señor. Y hoy día quiero animarles a que pueda volverse al Señor, buscarle. Y si hay cosas, pecados ocultos, si hay pecados que están allí, no dude en confesarlos delante del Señor. No dude, en ir al trono de la gracia, porque ahí está el oportuno socorro. El que confiesa el pecado, el que se vuelve al Señor, haya misericordia. Pero el que los encubre, dice que no prosperará. El Señor nos ayude, hermanos, a temerle, a buscar la santidad, a que podamos ser un real sacerdocio, un pueblo santo. Porque la santidad no puede ser imitada. Hay muchos dioses que hacían muchas cosas. Ahí vemos, ¿cierto?, en Egipto, muchas cosas que los hechiceros podían hacer. Pero la santidad de Dios no puede ser igualada, no puede ser imitada. La santidad de Dios tiene que ser el sello en el Hijo de Dios. Y tiene que haber esa santidad para que podamos entrar a la presencia del Señor cada día y ser transformados. Aleluya. Le invito a ponerse de pie, mis hermanos. Santo. Sí, Señor. Hoy día, Señor, tú me hablabas de esta palabra cuando la primera vez que la leí, no quería pasar de largo, quería buscar otra palabra, y me acuerdo que estuve varios días tratando de buscar otra palabra, pero esto era lo que tú hablaste a mi corazón. Esto era lo necesario, Señor. Y hoy día quiero darte las gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos confrontas, Señor. Tú necesitas extirpar el mal, el pecado de nuestro corazón, porque tú quieres habitar en nosotros, Señor. Tú quieres reinar, tú quieres estar, que todo nuestro corazón esté vuelto a ti para bendecirnos, para hacernos bien, para prosperarnos, para que podamos, Señor, conocerte de forma personal. Hoy día, Señor, exalto tu Espíritu Santo, exalto tu palabra, exalto a Cristo. Y te digo, Señor, junto a mis hermanas, queremos más de ti. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, esa búsqueda, esa intimidad contigo, Señor, que solamente viene de un corazón quebrantado y un corazón necesitado de ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Sigue hablándonos, síguenos confrontándonos y siga haciendo tu buena obra en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Quiero más de ti. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Quiero que cierres tus ojos. Deja que el Espíritu Santo, ese soplo del Espíritu Santo, el mismo que tocó al corazón de mi hermano cuando su corazón estaba quizás cerrado, endurecido, es lo único que puede llegar donde nadie puede llegar y quebrarlos.
Es necesario, Señor. Como te decía estos días, tú dijiste, yo te puliré como se pule la plata y el oro, y no te dejaré. Señor, te decía, es necesario que la plata debe ser fregada. Es necesario que el oro sea pulido. Eso significa que tenemos una esencia. Somos santos, pero necesitamos santificarnos más cada día. Señor, solo tu Espíritu Santo, solo tú puedes hacer esa obra en nosotros. Solo tú puedes convencernos de manera particular y llevarnos a un quebrantamiento. Gracias, Señor, porque es necesario que como pueblo tú hagas esa obra para que podamos ir más allá, para que podamos vencer cosas que hasta ahora, Señor, el diablo ha tenido ventaja en nosotros. Y así como decía mi hermano, Señor, en lugar de ver resultados grandes, no los podemos ver, Señor. Señor, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra y poder ver nuestra necesidad, Señor, delante de ti, Señor. Bendecimos a nuestro hermano, Señor. Gracias, gracias, porque necesitamos esto, Señor. Necesitamos esa sinceridad, necesitamos esa humildad de mostrarnos, Señor, que somos débiles, que estamos expuestos día a día. Pero también tenemos a un Dios que está ahí listo para levantarnos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso grande al Señor. ¿Sabe? El Señor me hablaba justamente me ha estado hablando sobre la santidad y la santificación. En la mañana cantaba una alabanza que dice: hazme santa, Señor, en las aguas de tu amor. Y esa oración es un clamor que cada cierto tiempo voy y le digo al Señor: necesito entrar al río, entrar a la presencia del Espíritu Santo, y que Él pueda redarguir, pueda mostrar todas aquellas cosas. Y el Señor me decía: es necesario un pueblo santo, porque las batallas se ganan en medio de la santidad. El pecado trae derrota, y el diablo sabe muy bien que la manera en que nosotros podemos ser vencidos es cuando nosotros comenzamos a cerrar nuestro corazón de reconocer nuestra falta. Amén. Así que damos gracias a Dios porque está haciendo esta obra. Y yo le decía al Señor: yo no puedo levantar un pueblo, no puedo llevar un pueblo en victoria. Josué, cuando fue, a tomar Jai, él dijo: no necesitamos ir muchos porque sabemos que Dios pelea por nosotros. Pero dice que miles fueron derrotados porque había pecado. Y el Señor le dijo: Josué, déjate de reclamar, porque tú dices: ¿por qué Dios no responde? Ve a quitar el pecado, saca el pecado. Hay un anatema. El anatema trae derrotas. Amén. Saca el anatema de tu casa. Había pecado escondido y eso trae derrotas. Amén. Y nosotros sabemos que en el momento en que Josué fue y lo sacó, las victorias volvieron. Amén. Dios quiere que nosotros podamos pasar por el proceso, y quizás hemos llegado a un nivel de santidad. Y como le decía el Señor, quizás si yo me examino con otros,
quizás puedo decir, no, yo puedo hablar de una manera diferente, yo he dejado muchas cosas, pero me falta mucho todavía. Amén. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que tratar, porque para llegar a donde Dios quiere que llegue, tiene que limpiar cosas de nosotros para ir a vencer a esos enemigos que no hemos podido vencer. Amén. No solamente la palabra nos dice, yo te envío y yo te doy la victoria, pero tienes que ir con las armas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice oración por Franco. Concha tiene 23 años, está pasando por una depresión por problemas familiares. Amén. Vamos a orar por él. Y hay un agradecimiento, dice la familia Moya González. Quiere agradecer a Dios, primero que nada, por la vida de Francisco, ya que fue operado y todo salió bien. Está ahora ya en casa con la ayuda del Señor. Y todos los que nos cubrieron con sus oraciones, muchas gracias. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque ahí Dios estuvo interviniendo en esta operación. Vamos a orar y hablando de búsqueda, hablando de acercarnos más a Dios. Este día viernes, nosotros hacemos los días sábados los cultos de damas, pero lo vamos a hacer este día viernes porque queremos hacer algo especial. Este día viernes las damas se van a reunir a las 8. Aquí nos dice la hora, a las 8 parece que es a las 8. Porque tendremos una media vigilia. Estaremos buscando la presencia del Señor. Tendremos un tiempo de buscar a Dios. Yo creo que Dios está llevándonos a esto, de buscar la presencia, de que Dios vengamos con un corazón dispuesto. Hay algunas, cierto, que están diciendo, yo quiero prepararme con ayuno para ese día. Yo quiero prepararme porque quiero llegar y que algo pase. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo, quiere llenarnos de su Espíritu Santo, quiere bautizarnos, quiere repartir dones, pero necesita que nos acerquemos a Él. Amén. Así que todas las damas invitadas para este día viernes, para la búsqueda del Señor. Amén. Ahí es donde nos preparamos para las grandes batallas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por Franco. Señor, tú ahora ya sabes quién es esta persona. Es un joven, está viviendo una crisis depresiva, pero tú, Señor, tienes poder para detener todo lo que el diablo tiene planeado hacer con él. Señor, ahora atamos esos espíritus. Señor, imposibilitamos la obra de las tinieblas sobre él, Señor, y abrimos su entendimiento, desatamos su mente para que la luz de Cristo resplandezca en él, Señor, y encuentre la verdadera libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Nos vamos, Señor, tocados por tu Espíritu Santo. Queremos seguir, Señor, que tú sigas redarguyendo en nosotros. Señor, sigue haciendo la obra que tú comenzaste. Y dice tu palabra que el que comenzó la buena obra será fiel en acabarla. Señor, haz lo que tienes que hacer con nosotros. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo a cada uno de nuestros hermanos que llegan a este lugar, Señor, y ahora vuelven a sus casas. Bendigo a aquellos que están, Señor, fuera de vacaciones. Pido que tu manto poderoso los alcance, Señor, con esta bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dan un aplauso grande al Señor. Despídete de tu hermano en el amor del Señor. Dios les bendiga.